Cierra los ojos un momento e imagina esto. Hay en tu vida una corriente silenciosa, a veces imperceptible, que conecta tu existencia con un océano de abundancia y paz. Sin embargo, en el torbellino de lo cotidiano, es fácil que esa corriente se bloquee, que las bendiciones no encuentren su cauce, dejando en su lugar inquietud, escasez o una sensación de estancamiento. Pero ¿y si la llave para desobstruir ese flujo divino estuviera al alcance de tu mano, oculta en la simplicidad más inesperada? Hoy te desvelo un secreto ancestral, una sabiduría que el Padre Pío, ese místico de San Giovanni Rotondo, compartía solo con aquellos corazones puros y receptivos que buscaban la verdadera prosperidad, no solo material, sino del alma. Él, con su profunda conexión con lo divino, entendió que el cielo a menudo esconde sus mayores tesoros en los elementos más humildes de la tierra. La sal, ese cristal milenario que sazona y preserva, esconde un poder espiritual que pocos conocen. Un poder capaz de purificar, proteger y, lo más asombroso, abrir las puertas de la prosperidad en tu hogar y en tu vida. No se trata de magia ni de superstición, sino de una profunda verdad espiritual, una práctica que el Padre Pío no solo enseñaba, sino que la experimentaba en su propia celda, bendiciendo con su aura a innumerables almas. ¿Imaginas un hogar donde la armonía fluye libremente, donde las oportunidades llaman a tu puerta con una regularidad asombrosa, donde la salud y la serenidad se convierten en tus compañeras constantes? No es un sueño, es una posibilidad real que comienza con un simple frasco de sal colocado con intención y fe. En los próximos minutos, te guiaré a través de este conocimiento sagrado. Te revelaré la esencia espiritual de la sal tal como la comprendía el Padre Pío, los lugares específicos donde este humilde frasco se convierte en un faro de bendiciones, y las señales inequívocas de que tu vida comienza a transformarse. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría ser el catalizador que tu alma ha estado esperando, un paso hacia una vida plena de la gracia divina, tal como el Padre Pío la deseaba para todos sus hijos espirituales. Desde el alba de los tiempos, la sal ha sido mucho más que un condimento. En las culturas antiguas, simbolizaba pactos inquebrantables, la permanencia de una promesa, la incorruptibilidad de la verdad. El Padre Pío, con su mirada penetrante hacia lo espiritual, percibía en la sal una resonancia profunda con el orden divino. Para él, cada grano de sal era un pequeño cristal de luz, un fragmento de la pureza original con la que Dios creó el universo. La sal, explicaba, es un espejo de la intención pura. Tiene la capacidad única de anclar la gracia, de fijarla en el plano material y de purificar lo sutil, disolviendo las energías que obstaculizan el flujo de las bendiciones. El Padre Pío no hablaba de poderes mágicos, sino de la interacción entre la fe del hombre y la generosidad de Dios, manifestada a través de los elementos de la creación. La sal, en su esencia, absorbe la disonancia espiritual. Es como un silencioso guardián que, colocado en el lugar correcto, se encarga de limpiar el aire invisible de tu hogar, liberando el espacio para que la luz y la prosperidad puedan entrar sin obstáculos. Donde hay amargura, la sal introduce un sabor de reconciliación, donde hay estancamiento, la sal abre caminos nuevos, donde hay duda, la sal afianza la fe. Permíteme contarte la historia de Elena, una humilde costurera de Milán que, a pesar de su talento, veía su pequeño taller languidecer. La inspiración se había secado y los encargos eran escasos. Un día, una peregrina de regreso de San Giovanni Rotondo, le habló con reverencia de las enseñanzas del Padre Pío sobre el frasco de sal. Elena,
aunque escéptica, sintió una punzada de esperanza. Con la devoción más simple, limpió un viejo frasco de cristal de aceitunas, lo llenó con sal de mar y, recordando que el Padre Pío hablaba de la inspiración divina, lo colocó en el rincón más tranquilo de su taller, donde la luz de la mañana acariciaba sus patrones. Los primeros días, nada extraordinario ocurrió. Pero al cabo de una semana, Elena se encontró dibujando diseños con una fluidez y originalidad que no recordaba. Luego, una antigua clienta, que había emigrado, regresó de improviso con un encargo importante y, a partir de ahí, el taller de Elena floreció. No sé cómo explicarlo, decía Elena con lágrimas en los ojos, pero es como si el Padre Pío hubiera enviado un soplo de aire fresco a mi creatividad, y la sal, en su silencio, lo hubiera mantenido anclado en mi espacio. Este frasco se había convertido en su faro silencioso, un punto de encuentro entre su esfuerzo y la gracia divina. La sabiduría del Padre Pío no era complicada, sino profundamente arraigada en la comprensión de la energía de los espacios y la intención del corazón. Él enseñaba que el dónde y el cómo de la colocación del frasco de sal eran tan importantes como el frasco mismo. No se trata de una fórmula mágica, sino de alinear tu intención con el flujo de la vida. Para el Padre Pío, tu hogar es un microcosmos de tu alma, y ciertos puntos resuenan más fuertemente con diferentes aspectos de la prosperidad. Si buscas armonía familiar y paz en las relaciones, el Padre Pío aconsejaba colocar el frasco de sal en la mesa principal del comedor o en la sala de estar, en un lugar visible pero discreto. Estos son los centros donde la energía de la familia se entrelaza. La sal, en este espacio, trabaja para disolver la amargura de las palabras no dichas, la tensión de las discusiones, anclando en su lugar la comprensión y el amor. Es un recordatorio silencioso de la unidad y el respeto. Si tu anhelo es la abundancia material y la estabilidad financiera, el Padre Pío señalaba un lugar distinto. La prosperidad no siempre llama a la puerta de entrada, decía. A veces, se desliza por los rincones más inesperados. Él sugería colocar el frasco de sal en la esquina sureste de tu hogar, la dirección tradicionalmente asociada con el flujo de la riqueza y el crecimiento. Alternativamente, si tienes un espacio dedicado a tu trabajo o estudio, colócalo en tu escritorio o estantería, en la parte superior derecha, para invitar la claridad en las decisiones y la abundancia en tus proyectos. Aquí, la sal actúa como un imán para las oportunidades, disipando los miedos que bloquean el merecimiento y la recepción. Para quienes buscan nuevos comienzos, claridad mental o inspiración, el Padre Pío recomendaba la entrada de la casa, justo detrás de la puerta principal, o cerca de una ventana donde la primera luz del sol de la mañana entre. Estos puntos son portales de entrada, donde las nuevas energías y posibilidades fluyen hacia tu vida. La sal aquí filtra las energías pesadas que puedan venir del exterior y prepara tu espacio para recibir lo nuevo y lo bendito. La preparación del frasco es un acto de devoción. El Padre Pío insistía en la simplicidad y la pureza de intención. El frasco debe ser de vidrio transparente o cerámica natural, nunca de plástico, pues estos materiales respiran y permiten que la energía de la sal interactúe libremente con el ambiente. Llénalo con sal marina gruesa o sal de roca, que ha conservado mejor su energía primordial. Antes de colocarlo, tómalo entre tus manos, cierra los ojos y, en silencio, o con una oración sincera como el Padre Nuestro o un Ave María, confía a Dios tus intenciones. Visualiza tu hogar lleno de luz, de paz, de abundancia. No necesitas palabras elaboradas,
tu corazón es el lenguaje que el cielo entiende. La historia de la familia Bianchi, de un pequeño pueblo en la Toscana, es un testimonio de la armonía restaurada. Giovanni y María, padres de 3 hijos adolescentes, vivían en una espiral de discusiones y malentendidos. La casa se sentía pesada, el ambiente denso. Durante una confesión con un sacerdote que había sido discípulo espiritual del Padre Pío, María recibió la sugerencia de colocar un frasco de sal en el centro de su mesa de comedor. Con escepticismo, pero también con una fe naciente, María siguió las indicaciones. Llenó un sencillo frasco de terracota con sal de mina y, mientras sus hijos jugaban afuera, lo colocó discretamente. Los primeros días, la tensión parecía persistir. Pero al cabo de una semana, notó algo. Una tarde, durante la cena, en lugar de las habituales disputas, sus hijos comenzaron a compartir sus experiencias del día con una ligereza inusual. Giovanni, que solía cenar en silencio, hizo un comentario amable. Fue como si la sal hubiera disuelto el hielo que teníamos en el corazón, recordaba María. En los meses siguientes, la risa volvió a resonar en su hogar, las discusiones se volvieron conversaciones, y la casa de los Bianchi, antes sombría, se transformó en un refugio de paz. El frasco de sal, silencioso e imperceptible para muchos, se convirtió en el ancla de su renacimiento familiar. El Padre Pío entendía que la prosperidad no es simplemente la acumulación de riquezas materiales, sino un estado de equilibrio donde todas las áreas de la vida, espiritual, emocional, física y material, florecen en armonía. Este frasco de sal, lejos de ser un amuleto, es un catalizador para el flujo invisible de la gracia divina, un recordatorio físico de que Dios desea la plenitud para sus hijos. ¿Cómo es que un simple frasco de sal puede obrar tal transformación? El Padre Pío explicaba que la sal, con su estructura cristalina perfecta, actúa como un punto de anclaje vibratorio. En términos más sencillos, es como un diapasón espiritual. Cuando lo colocas con una intención pura y lo consagra en el silencio de tu corazón, este frasco comienza a emitir una frecuencia de armonía y atracción divina. Actúa como un imán para las bendiciones, despejando los caminos energéticos que la duda, el miedo o el desorden han bloqueado. El Padre Pío solía decir, la fe es el puente que une la voluntad de Dios con nuestra realidad terrenal. El frasco de sal se convierte en una extensión de esa fe, una oración materializada que vibra constantemente, incluso cuando tu mente consciente está ocupada en otras cosas. No es que la sal tenga un poder intrínseco de generar dinero o resolver problemas, su poder reside en su capacidad para armonizar tu espacio y tu energía con las frecuencias divinas de la abundancia, permitiendo que la voluntad de Dios se manifieste más fácilmente en tu vida. Es un acto de sintonización con el plan divino. La prosperidad, según el Padre Pío, a menudo llega de maneras inesperadas, a través de lo que parecen coincidencias afortunadas o soluciones milagrosas. El frasco de sal, al crear un campo de energía positiva y receptiva en tu hogar, te prepara para reconocer y recibir estas bendiciones. Desbloquea tu percepción, permitiéndote ver las oportunidades que antes pasaban desapercibidas y te otorga la fortaleza interior para aprovecharlas. Es un recordatorio de la constante providencia divina, que siempre está trabajando en tu favor. En el corazón de la enseñanza del Padre Pío sobre el frasco de sal, residía una instrucción crucial, la necesidad absoluta del silencio y la discreción. Lo que haces para Dios, hazlo en el secreto de tu corazón, repetía. No es por un misterio esotérico o por superstición,
sino por una profunda sabiduría espiritual que protege la energía naciente de tu intención. Piensa en una semilla preciosa. Para germinar y crecer, necesita oscuridad, silencio y protección en la tierra fértil. Si la desentierras prematuramente, si la expones a demasiada luz o a miradas curiosas antes de que eche raíces, su crecimiento puede verse comprometido. De la misma manera, tu intención de prosperidad, sembrada a través del frasco de sal, necesita el silencio para fortalecerse y madurar. El Padre Pío entendía que la energía de la intención, especialmente una tan sagrada como la búsqueda de la bendición divina, es vulnerable a las dudas, los juicios y las energías externas de los demás. Cuando compartes tu práctica con ligereza, abres la puerta a las opiniones ajenas, el escepticismo o incluso la envidia, que pueden diluir la fuerza de tu propósito. Mantener el secreto es un acto de humildad y confianza en lo divino. Es un pacto íntimo entre tú y Dios, un acuerdo sagrado que no necesita la validación del mundo. Además, el silencio cultiva la paciencia y la observación. Te obliga a prestar atención a las señales sutiles, a los cambios internos y externos que no son evidentes para los ojos de los demás. Te enseña a confiar en el tiempo divino, sabiendo que las bendiciones se despliegan en el momento perfecto, no en el que nosotros esperamos. La historia de Mateo, un joven emprendedor de Sevilla, ilustra esta verdad. Mateo había iniciado varios negocios, todos con gran entusiasmo, pero ninguno prosperaba más allá de los primeros meses. Un amigo de su familia, un anciano devoto del Padre Pío, le habló de la práctica del frasco de sal, insistiendo en la discreción. Mateo, frustrado por sus fracasos, decidió probar. Llenó un frasco con sal y lo colocó en un rincón de su pequeño despacho, sin decírselo a nadie, ni siquiera a su esposa, quien siempre lo animaba pero a veces le preguntaba con ansiedad sobre sus finanzas. Las primeras semanas fueron duras, recordaba Mateo. La duda me carcomía. Pero cada vez que miraba el frasco en silencio, sentía una extraña calma. Empezó a trabajar con una claridad mental renovada, tomando decisiones más sabias, sin la presión de tener que demostrar resultados de inmediato. Poco a poco, sus clientes empezaron a confiar más en él, un gran contrato inesperado apareció y, lo más importante, su propia fe en su capacidad se fortaleció en el silencio. No fue hasta que su negocio estuvo firmemente establecido que Mateo le reveló el secreto a su esposa, quien, emocionada, lo abrazó. La lección más grande, decía Mateo, fue aprender a trabajar en silencio, a confiar en Dios sin la necesidad de la aprobación o la opinión de los demás. El frasco fue mi ancla en esa fe. Este acto de discreción se convierte en una armadura protectora para tus intenciones. Permite que la energía de la sal y tu fe trabajen sin interferencias, creando un espacio sagrado donde la transformación puede florecer en paz y plenitud. Una vez que has colocado tu frasco de sal con fe y discreción, ¿cómo sabes que está trabajando? El Padre Pío, con su profunda intuición espiritual, enseñaba que las señales de la gracia manifestada no siempre son grandilocuentes. A menudo son sutiles, pero resonantes, y se reconocen no solo con los ojos, sino con el corazón. La primera señal que muchos experimentan es una sensación de paz interior y claridad mental. Es como si una neblina se disipara, permitiéndote ver tus problemas con una nueva perspectiva, o simplemente sentir una calma inquebrantable en medio de las tormentas. Las preocupaciones que antes te abrumaban comienzan a sentirse menos pesadas, y una certeza silenciosa de que todo estará bien se asienta en tu alma.
Externamente, podrías notar pequeñas sincronicidades o coincidencias significativas. Una palabra amable de un extraño en el momento justo, un pensamiento que te lleva a la solución de un problema, una pequeña cantidad de dinero que aparece justo cuando la necesitabas para algo esencial. Estas no son casualidades, sino la danza de la providencia divina, guiándote y apoyándote. El Padre Pío nos enseñaba a ver la mano de Dios en los detalles más pequeños de nuestra vida. En el ámbito de las relaciones, puedes experimentar una disminución de las tensiones o una mejora en la comunicación. Es posible que las discusiones acaloradas se conviertan en conversaciones más calmadas o que alguien que estaba distante de repente busque reconectarse. La energía de la sal, al purificar el ambiente, suaviza los roces y abre los corazones a la comprensión. También podrías notar cambios sutiles en la energía de tu hogar. Una sensación de ligereza en el aire, una frescura inusual, como si el espacio mismo hubiera sido bendecido. Incluso las mascotas, sensibles a las energías, podrían mostrarse más tranquilas y afectuosas. Los niños, a menudo los más perceptivos, pueden parecer más serenos o jugar con mayor alegría. Y en el aspecto de la prosperidad material, las señales pueden ser variadas. No siempre es una suma de dinero inesperada, sino una oportunidad de trabajo que antes no existía, una deuda que se resuelve de manera sorprendente, un ahorro inesperado, o la inspiración para un proyecto que genera frutos. El Padre Pío nos instaba a estar atentos a todas las formas en que la abundancia se manifiesta, no solo las que esperamos. La clave para reconocer estas señales es la gratitud y la observación consciente. Alégrate por cada pequeña bendición, por cada rayo de luz. Cada una es una confirmación de que el flujo de la gracia divina se está abriendo en tu vida, respondiendo a tu fe y a la sagrada intención que has depositado en tu frasco de sal. Es un diálogo silencioso entre tu corazón y el cielo, un eco de la promesa de plenitud. La historia de Clara, una viuda de 70 años en un pequeño pueblo de los Andes, es un ejemplo conmovedor de cómo las bendiciones pueden manifestarse de manera insospechada. Clara vivía con una pensión modesta y la soledad la embargaba, especialmente después de que su único hijo emigrara. Un sacerdote joven, conmovido por su situación, le habló de la fe del Padre Pío y de esta práctica del frasco de sal. Clara, con una fe sencilla y pura, encontró un pequeño recipiente de vidrio que había sido de su abuela, lo llenó con sal de la montaña y lo colocó en la ventana de su cocina, donde el sol bendice mis mañanas, como ella decía. Al principio, no notó nada, salvo una ligera mejoría en su sueño. Pero un día, mientras limpiaba el armario, encontró una vieja carta que su esposo había escondido, con un pequeño ahorro del que ella no tenía conocimiento, suficiente para cubrir reparaciones urgentes en su casa. Poco después, un grupo de vecinos jóvenes, al verla sola, comenzaron a visitarla regularmente, compartiendo la cena y ayudándola con el jardín. Su hijo, inspirado por una llamada de su madre, decidió visitarla después de años. No fue dinero cayendo del cielo, contaba Clara con una sonrisa radiante, pero fue la providencia divina que me recordó que no estoy sola, que tengo un hogar, un corazón y una familia, y que la alegría aún puede encontrarme. El frasco en mi ventana es mi recordatorio diario de la fe. Las señales no fueron espectaculares, pero tocaron cada fibra de su ser, restaurando su esperanza y su bienestar. Así, este humilde frasco de sal se convierte en un faro silencioso, una antena para la gracia.
Un recordatorio constante de que no estamos solos y que el universo conspira a nuestro favor cuando alineamos nuestro corazón con la fe. Hemos llegado al final de esta revelación profunda sobre el poder transformador del frasco de sal, un secreto que el Padre Pío, en su infinita sabiduría y compasión, compartía con aquellos que buscaban una conexión más profunda con la prosperidad divina. Este sencillo recipiente, lleno de la más común de las sales, no es un talismán de fantasía, sino un poderoso anclaje para tu fe, un catalizador para las energías de bendición que Dios anhela derramar sobre tu vida. Al seguir fielmente esta práctica, con un corazón humilde y una intención pura, activas principios espirituales milenarios. Alineas tu hogar, tu mente y tu espíritu con las frecuencias más elevadas de la abundancia, la armonía y la paz. El Padre Pío nos enseñó que la verdadera riqueza comienza con la purificación de nuestros espacios, de nuestras relaciones y, sobre todo, de nuestras intenciones. Y la sal, en su perfecta simplicidad cristalina, es el agente de esta purificación, el guardián silencioso que vela por tu bienestar, día y noche. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Escribe en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu conexión es un hilo más que teje esta red global de oración y bendiciones. Y si tu corazón te lo pide, comparte una intención específica que desees confiar a la amorosa intercesión del Padre Pío. Simplemente escribe, Padre Pío, te confío, seguido de tu anhelo más profundo. Esta declaración sincera es el primer paso hacia su manifestación. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí, seguimos explorando las enseñanzas invaluables del Padre Pío y de otros grandes maestros espirituales, conocimientos que, aplicados con fe y perseverancia, pueden transformar literalmente tu destino. En nuestro próximo video, desvelaremos otro tesoro de sabiduría que el Padre Pío compartía con sus discípulos más cercanos. Una práctica sencilla pero profunda para atraer la sanación divina a tu vida y a la de tus seres queridos. Es una revelación que, sin duda, no querrás perderte. Recuerda, como solía decir el Padre Pío, la oración es la llave que abre el corazón de Dios. Este frasco de sal es una forma de oración materializada, una llave física que puede abrir para ti las puertas de la abundancia divina. Comienza hoy mismo. Prepara tu frasco con fe e intención pura. Colócalo en el lugar correcto de tu hogar. Mantén el secreto en tu corazón y observa con asombro cómo el milagro de la transformación comienza a desplegarse en tu vida, como ya lo ha hecho para incontables almas antes que tú. Que la bendición del Padre Pío te acompañe, y que la puerta de la prosperidad se abra de par en par ante ti. Amén.